Mi esposa se arrodilló ante su amante en mi fiesta de cumpleaños como una broma. No dije una palabra. Una hora después, su padre la llamó, gritando. ¿La casa? Acabo de recibir un correo electrónico de su abogado. ¿Qué le hiciste hacer? Las copas de vino todavía brillaban con la condensación, intactas, cuando ella se arrodilló y extendió un anillo de plástico como en una mala parodia de instituto. Su vestido era un poco demasiado ajustado. Su risa un poco demasiado fuerte. Y sus ojos, esos malditos ojos, brillaban, pero no para mí. Estaban fijos en Kyle, el nuevo empleado de su departamento, el tipo que pensaba que una corbata aflojada lo hacía carismático. ¿Te harás cargo de este viejo? Dijo lo suficientemente alto como para que todas las cabezas se giraran. Todas las cabezas excepto la mía. El aire murió. Los tenedores se detuvieron a medio bocado. Una de sus amigas se atragantó con una risita que inmediatamente sonó culpable. Alguien susurró, «Jesucristo». Por lo bajo. Y Kyle, pobre diablo, parecía que quería meterse debajo del pastel de cumpleaños. Pero ella no se inmutó. Siguió sonriendo como si todo fuera divertidísimo, como si fuera la reina de alguna comedia de situación de la que nadie más había aceptado formar parte. Vamos, anímate. Es una broma, canturreó, pero sus ojos se dirigieron a mí solo una vez para comprobar. No le di esa satisfacción. No grité, no lancé una bebida, no hice toda la rutina del marido herido que se va furioso. Simplemente me levanté, doblé mi servilleta con deliberada lentitud y la coloqué junto a mi bistec intacto. Luego levanté mi copa, no hacia ella, no hacia él, no hacia nadie, y salí por la puerta lateral. Ni una palabra. El silencio que me siguió fue más ruidoso que cualquier discusión. Afuera, el frío me golpeó como una bofetada. Las farolas zumbaban débilmente sobre mi cabeza, y el pavimento todavía brillaba por una lluvia anterior. Me quedé allí un momento, respirando el aire de la ciudad como si pudiera limpiar algo de mí. No encendí un cigarrillo. No fumo. No lloré. No hago eso en público. Simplemente me quedé allí, con las palabras hacerse cargo de este viejo repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Lo dijo con esa sonrisa, esa cruel sonrisa ensayada que usa cuando está actuando para una multitud. Salió detrás de mí unos 5 minutos después. Sus zapatos repiqueteaban rápido, su voz demasiado alegre. Oh, Dios mío, cariño. ¿En serio, estás siendo tan dramático? Solo fue una broma. Sabes que te amo, ¿verdad? Intentó pasar su brazo alrededor del mío. Lo dejé caer. Ve a terminar tu parodia, dije secamente. Sin ira, sin mordacidad. Solo esa calma distante que siempre la asustaba más que cualquier grito. Oh, vamos, se rió demasiado fuerte de nuevo. Te estás poniendo en ridículo ahora. Eso fue lo último que dijo antes de volverse hacia el restaurante, murmurando algo sobre ir a buscar su bolso. No volvió a salir, pero su padre sí. Salió al callejón detrás de mí, con los hombros rígidos, la mandíbula apretada. El hombre que una vez me dijo, cuando le pedí su bendición, que el matrimonio consiste en proteger a las personas que amas, no en ponerlas a prueba. No lo había mirado a los ojos en toda la noche. No desde que ella se arrodilló frente a todos. No desde que él la vio humillarme. No habló, solo se quedó a mi lado, con las manos en los bolsillos, viendo pasar las luces traseras de los coches. «¿Lo viste?», dije finalmente. Mi voz se sentía más pesada de lo que esperaba. Él asintió una vez, lentamente. «¿Lo hice? ¿Todavía crees que solo es impulsiva?» Otra pausa. Entonces no me reí. Ese fue el momento en que lo supe. Él también había cruzado una línea en su mente, aunque no lo dijera en voz alta. El silencio entre nosotros no era solidaridad. No exactamente. Pero tampoco era condenación. Era la quietud incómoda de dos hombres que habían visto algo que no podían desver. No volví a entrar. Di una vuelta a la manzana, terminé en un restaurante que solíamos frecuentar antes de que el matrimonio comenzara a deshilacharse por los bordes. Pedí café.
No lo bebí y me quedé mirando el suelo de linóleo a cuadros como si pudiera ofrecer respuestas. Mi teléfono vibró una vez, luego dos, y luego se detuvo. Probablemente ella. Probablemente intentando darle la vuelta. Probablemente pensando que lo superaría porque solo era una broma. Pero no había vuelta atrás de ese tipo de broma. No cuando se dijo delante de mis colegas, sus compañeros de trabajo, mis amigos. No cuando aterrizó como una daga y ella todavía intentaba venderla como una comedia física. Y no cuando su padre me había mirado de la manera en que lo hizo. Volví a casa solo, dejé atrás los globos y las velas. La luz del porche delantero todavía estaba encendida como si la casa no supiera que algo había cambiado. Pero yo sí. Y mientras colgaba mi abrigo, pasé por la puerta de la oficina. Habían pasado años desde que abrí el cajón inferior. Años desde que toqué esos archivos. Pero esta noche, la broma terminó y el papeleo comenzó. La oficina todavía olía débilmente a tóner de impresora y cedro viejo, una reliquia de cuando trabajaba desde casa a tiempo completo, antes de que las cosas se volvieran ajetreadas para ella. En estos días, ella solo entraba aquí para dejar facturas o empujar carpetas de impuestos sobre el escritorio con un cortante. ¿Puedes encargarte de esto? La lámpara del escritorio parpadeó una vez cuando la encendí, proyectando un débil charco ámbar sobre los cajones que no había abierto en años. Me senté. Mi silla crujió como si desaprobara. Tal vez lo hacía. Me agaché y tiré del cajón inferior derecho, apretado por la falta de uso. Se atascó por un segundo, luego se deslizó abriéndose con un estremecimiento como si se estuviera despertando. Dentro, polvo, una carpeta de manila descolorida con el nombre de mi tío escrito a mano en letra de imprenta militar y una gruesa carpeta legal de color azul marino. No necesité comprobar la etiqueta para saber qué era. El acuerdo posnupcial, idea suya, por supuesto, cuando todavía hablaba de autosuficiencia y matrimonios modernos. Estábamos sentados en ese lugar de brunch caro que le encantaba. Todo aguacate y ladrillo visto cuando planteó la idea por primera vez. Mimosa en mano, ojos recorriendo el menú como si no fuera gran cosa. Solo creo que es responsable, dijo. Como los acuerdos prenupciales pero para adultos. Además, nunca lo usaría. Asentí en ese entonces, como siempre. Y cuando llegaron los papeles, los hojeó una vez, firmó sin leer. Lo sé porque dejó una mancha de lápiz labial en la esquina de la página cuando me la devolvió. Ya estaba distraída con su teléfono. K podría haberle estado enviando mensajes de texto incluso entonces, por lo que sé, pero yo lo leí en ese entonces y ahora. Saqué la carpeta y hojeé las páginas. El suave susurro del grueso pergamino legal era extrañamente relajante. La mayor parte era texto estándar, el tipo de cláusulas que introducen los abogados aburridos, pero yo había insistido en algunas adiciones específicas. Una en particular, enterrada en la página 12, subsección 17, párrafo B. Mi dedo se cernió sobre ella. Ahora, en el caso de que cualquiera de las partes participe en una conducta considerada públicamente humillante o perjudicial para la reputación de la otra durante una reunión familiar o un evento de hito personal. Los activos de propiedad conjunta pueden ser reevaluados y reclasificados como asignables individualmente bajo las protecciones de fideicomiso existentes y sujetos a una reasignación acelerada. No había pensado en ello en años. Era solo una precaución en ese momento, una hipotética vía de escape. Incluso había bromeado cuando firmamos. ¿Crees que te voy a ridiculizar en tu propia fiesta de jubilación? Tampoco me reí entonces. Cerré la carpeta suavemente como si estuviera cargada. Al otro lado de la habitación había una caja fuerte polvorienta escondida detrás de la estantería. No la había necesitado desde que dejé de dirigir el negocio, pero la llave todavía colgaba de un clavo detrás del armario. La abrí y coloqué la carpeta dentro junto con la carpeta de escrituras de la herencia de mi tío. Esa fue otra cosa que ella olvidó convenientemente cuando compramos la casa. Fue mi herencia la que cubrió el primer 50%. A ella le gustaba decir que la compramos, pero el cheque de caja provino de un fondo fiduciario a mi nombre, no al suyo. En ese momento, no importaba. En ese momento, la amaba. Es curioso cómo la gente solo recuerda las partes de la historia que los benefician. Antes de cerrar la caja fuerte,
cogí la vieja carpeta que contenía nuestros documentos de refinanciación, firmados hace 6 años. Su firma clara como el día, aceptando eliminar su nombre para asegurar una mejor tasa. No le importó. Estaba ocupada planeando unas vacaciones. Firma lo que necesite, le dijo a su padre cuando él le preguntó si había revisado los papeles. Confío en él. Apuesto a que sí. Apuesto a que todavía piensa que la confianza significa que me rendiré cuando me humillen frente a 50 personas mientras ella le hace una propuesta de matrimonio simulada a un analista junior con una buena mandíbula y sin agallas. Me volví a sentar, abrí mi portátil y escribí un breve correo electrónico a mi abogado. Asunto, cláusula 17b, activación. Nada más. Él lo entendería. Fuera de la ventana, las luces de nuestro patio trasero parpadearon automáticamente. Movimiento detectado. Tal vez una ardilla, tal vez el viento, o tal vez solo la casa reaccionando a un nuevo cambio de propiedad que nadie más había notado todavía. Me recliné, mirando al techo. No enojado, ni siquiera triste, solo alerta. Ella pensó que me había humillado frente a una multitud. Lo que realmente hizo fue entregarme las llaves de mi propio plan de salida, envuelto para regalo frente a testigos. Todo lo que tenía que hacer ahora era girar la cerradura. La cláusula 17b no era algo que se encuentra en las plantillas legales estándar. No era algo que la mayoría de los abogados se molestarían en redactar. Era el tipo de cláusula que se mira de reojo y se subraya, seguida de una llamada telefónica preguntando, ¿estás seguro de que quieres esto aquí? Mi abogado, un hombre llamado Burrow, con una mancha de café perpetua en el puño y un talento para convertir las notas a pie de página en armas, me había llamado el día que finalizamos el posnupcial. ¿Realmente quieres mantener esta cláusula sobre la humillación pública? Había preguntado, golpeando la página. No es estándar. Ese es el punto, le dije. Me lanzó una larga mirada, en parte abogado, en parte terapeuta, y dijo, entonces te aconsejaría que guardes todos los registros y marcas de tiempo si alguna vez entra en juego. Hace años, creé un archivo en un viejo disco duro polvoriento llamado si-es-necesario. Almacené grabaciones, declaraciones, recibos, cualquier cosa que pudiera ofrecer contexto, verificación o munición si esta hipotética cláusula alguna vez dejaba de ser hipotética. Se había convertido más en un artefacto que en un plan. No estaba esperando este momento. No estaba rodeando fechas en los calendarios ni fantaseando con la venganza. Simplemente conocía a la gente. Había vivido lo suficiente como para saber que algunas promesas comienzan a pudrirse en el momento en que se hacen. Y ahora, sentado en mi oficina con la opaca pantalla azul proyectando sombras por la habitación, abrí la carpeta con un clic. El videoclip de la fiesta de cumpleaños ya me lo había enviado un amigo en común, alguien que tuvo la decencia suficiente para grabar el momento, no por chisme, sino por claridad. Era corto, borroso, pero capturaba el momento perfectamente, ella de rodillas, con el anillo de plástico extendido, convirtiendo toda la sala en un teatro de humillación. La risa, el silencio, mi cara. Guardé el archivo en un nuevo directorio etiquetado como evento-cláusula-17. A continuación, abrí el portal de correo electrónico seguro y subí los documentos relevantes, el acuerdo posnupcial, la escritura del fideicomiso, la documentación de la refinanciación y una confirmación firmada de su reconocimiento de la cláusula con sus iniciales en el margen. Hecho durante el brunch, justo antes de que pidiera las mimosas ilimitadas. La ironía no puede ser más amarga que eso. Escribí una línea en el correo electrónico a Burrow. La cláusula 17 está ahora en juego. Avancemos. Le di a enviar. Luego me recosté y me quedé mirando la pantalla. No había euforia, ni emoción. Esto no era una escena de película donde el hombre agraviado sonríe al primer golpe de justicia. Este era un momento de hoja de cálculo, un momento de archivador, una maniobra táctica en una larga guerra que ninguno de los dos había reconocido abiertamente, pero que ambos habían estado librando de maneras pequeñas y mezquinas durante años. Lo que ella no entendía, lo que nunca entendió, era que yo no grito. No publico diatribas en línea. No tiro platos ni monto escenas. Ese tipo de drama siempre me pareció barato. Temporal.
Una subida de azúcar de ira que no deja más que un dolor de cabeza. Lo que hago en cambio es planificar. En ese momento, me di cuenta de que probablemente ni siquiera recordaba la cláusula. Probablemente no recordaba haber firmado el maldito acuerdo posnupcial. Apenas lee algo más largo que un pie de foto en estos días. Todo su recuerdo de esa época probablemente se reducía a una foto de Bruns con hashtag y un lindo pin que robó del bufete de abogados. Llevaba ese momento como un accesorio. Yo lo llevaba como una armadura. El lenguaje legal era específico. En caso de humillación pública o daño a la reputación infligido durante un evento familiar, esa fiesta era tanto familiar como pública. Y tenía una sala llena de testigos, un archivo de vídeo y la fecha estampada en el correo electrónico de invitación que ella misma había enviado desde nuestra cuenta conjunta. Incluso la ubicación, nuestra casa, jugaba a mi favor. La casa no era solo el telón de fondo. Era el campo de batalla. Y ella trajo a su pequeño soldado de a pie con una sonrisa socarrona y un anillo de una máquina expendedora. Burrow respondió en menos de una hora. Entendido. Confirmo que la cláusula es ejecutable tal como está redactada. Empezaremos a redactar los documentos de reasignación bajo la cláusula de aceleración del fideicomiso. Te enviaré algo por la mañana. Una pregunta. ¿Le notificamos a ella o dejamos que llegue por correo? Me quedé mirando esa última frase durante un rato. ¿Notificarle a ella o dejar que llegue por correo? Esa era la pregunta que dividía a los hombres de los niños. La rabia de la estrategia, el teatro de la consecuencia. Respondí, correo. Deja que el sobre hable. Y luego cerré el portátil. Así de simple. La decisión estaba tomada, y ella no vería venir la tormenta hasta que arrasara con todo. La primera vez que conocí a su padre, me miró como si estuviera evaluando a un contratista, midiendo si mi columna vertebral era recta, si mi apretón de manos decía firme o escurridizo. En aquel entonces, pensé que era instinto protector. Más tarde, me di cuenta de que era instinto de propiedad. El tipo de hombre que pensaba que una hija era algo que le alquilabas temporalmente a otro hombre hasta que ella se rompía o te decepcionaba, momento en el cual la recuperabas o culpabas al marido. Aún así, jugué el juego. Sonreí a través de los puros en su porche trasero. Me reí cuando contaba chistes anticuados sobre que el matrimonio era la sentencia de prisión más larga de un hombre. Dejé que hablara por encima de mí cuando discutíamos sobre la casa porque yo sabía algo que él no. El poder no es ruidoso. Está escondido en cláusulas y márgenes y firmas que no te molestas en leer porque asumes que alguien más ya lo hizo. Nos ayudó con el pago inicial, una parte. En ese momento, lo llamó una inversión en el futuro de mi niña, pero insistió en figurar en el acuerdo de compra original. No propiedad, ni siquiera participación, solo visibilidad. Quería sentirse involucrado, y ella, por supuesto, lo elogió como si fuera un rey benévolo. Es tierno, me dijo más tarde. Solo quiere sentirse útil. Útil. Esa palabra de nuevo. Cuando las tasas de interés bajaron un año después, sugerí refinanciar. Apenas levantó la vista de su tableta. Lo que necesites que firme, solo ponlo delante de mí. Así que lo hice. El banco, el notario, todo sucedió en una nebulosa silenciosa. Lo que ella no se dio cuenta, lo que ninguno de los dos se molestó en entender, fue que al reestructurar la hipoteca a mi nombre, la supuesta inversión de su padre se convirtió silenciosamente en un regalo. El rastro de papel terminaba en mí. Su nombre desapareció de los documentos. La realidad legal. Me había entregado dinero sin condiciones, y yo le había agradecido con una botella de whisky y una sonrisa. Ninguno de los dos preguntó nunca, y yo nunca corregí la ilusión. ¿Por qué lo haría? Que creyeran lo que quisieran creer. Que él inflara el pecho y hablara de la casa que os ayudé a conseguir. Que ella lo usara como palanca durante las discusiones. Bueno, no es solo tu casa, mi padre ayudó. Yo solo asentía y volvía a lavar los platos. Hay un tipo de poder específico en dejar que alguien piense que ha ganado una negociación a la que nunca te presentaste. No era malicia. No entonces, solo paciencia. Pero ahora,
Ahora esa paciencia había madurado hasta convertirse en una fría palanca. La noche después de la fiesta, mientras ella todavía fingía que no había pasado nada y enviaba a sus amigos GIFs sobre maridos dramáticos, yo estaba en una llamada con Burrow, confirmando lo que ya sabía. El pago inicial no tenía ningún reclamo vinculante. Su padre nunca presentó un gravamen, nunca solicitó una participación en el capital, ni siquiera pidió un pagaré. Todo fueron apretones de manos y orgullo. La voz de Burrow llegó a través de la línea tranquila, casi aburrida. ¿Quieres que incluya una cláusula de liberación reconociendo la contribución original como un regalo sin recurso? Absolutamente, dije, y resalta eso en la correspondencia. Entendido. Colgó y me quedé mirando mi reflejo en la ventana de la oficina. No enojado, no presumido, solo claro. La forma en que te sientes cuando la niebla se levanta y ves cada pieza en el tablero por lo que es. Su padre pensaba que era un hacedor de reyes. Pero los reyes no revisan la letra pequeña. Los reyes no se dan cuenta cuando el trono que creen haber construido es silenciosamente movido de debajo de ellos. Recordé una barbacoa hace unos 5 años. Él había estado bebiendo y a mitad de una historia sobre su tiempo en la marina. Se inclinó y dijo, «Sabes, si las cosas alguna vez van mal entre vosotros dos, solo recuerda quién realmente ayudó a hacer que esta casa sucediera». Asentí, sonreí y le di otra cerveza. Esta noche, recordé ese momento, no con amargura, sino con claridad quirúrgica. Él pensaba que tenía una carta. Ni siquiera se dio cuenta de que la baraja había sido cambiada. Y cuando las cartas salieran, una para ella, una para él, les golpearía a ambos como una ráfaga de viento en un hueco de ascensor abierto. No fuerte, no violento, solo repentino e irreversible. El juego no había terminado, pero el tablero había cambiado, y ellos apenas se estaban dando cuenta de que la mitad de sus piezas ya no estaban. El día de la presentación fue tranquilo por diseño. Me desperté temprano, no porque estuviera ansioso, sino porque la costumbre lo exigía. Hice café, negro, sin azúcar, comí la misma barra de proteínas que siempre comía en los días de decisiones importantes. El tipo de día que no se anuncia como una guerra, sino que se mueve como un depredador silencioso. Todo estaba ya en su lugar. Burrow había confirmado que los documentos estaban en cola. La mecánica del fideicomiso lista para moverse en el segundo en que iniciáramos. El fideicomiso heredado de mi tío estaba estructurado como un campo de minas legal con un gran beneficio, una cláusula de aceleración incorporada. Burrow la había elaborado años atrás, construida para activarse si cualquier activo dentro de la estructura del fideicomiso se consideraba sujeto a un compromiso hostil o reputacional. Sonaba dramático porque lo era. Mi tío había sido un bastardo paranoico. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero su paranoia era mi escudo ahora porque cuando ella montó esa broma en nuestro patio trasero frente a nuestras familias, compañeros de trabajo y la mitad del vecindario, esa cláusula se iluminó como un árbol de Navidad. A las 9 de la mañana en punto, la moción fue presentada en el condado. Ni siquiera fue un momento dramático, solo un pin de confirmación en mi teléfono. Transferencia de propiedad iniciada según las cláusulas 17b y el artículo 4 del fideicomiso. Confirmación pendiente de reevaluación. Bebí un sorbo de mi café y abrí la puerta corredera al patio trasero. El mismo patio trasero donde ella se había arrodillado frente a su compañero de trabajo como si fuera la noche de sábado. Los globos todavía estaban allí, medio desinflados. La carpa del catering había sido desmontada, pero las huellas en el césped aún no se habían desvanecido. Un corcho de vino yacía en la hierba como una carcasa de bala abandonada. Dejé que la puerta se cerrara detrás de mí y observé a una ardilla luchar con un comedero para pájaros. A las 11:47 de la mañana, el primer correo electrónico salió de la oficina del asesor del condado a su bandeja de entrada. Un aviso amable y educado sobre una solicitud de reevaluación vinculada a un posible cambio de propiedad. Lenguaje civil, tono burocrático, pero bien podría haber sido un cañonazo. Ninguna respuesta, al menos no para mí. Pero a las 12:34 del mediodía, recibí una segunda notificación. Esta con copia oculta de la oficina de Burrow. Correo electrónico enviado a un destinatario, su padre. Asunto, aviso de reasignación de capital. Sin saludo,
sin rodeos, solo un PDF adjunto con una declaración formal. Una frase estaba resaltada en amarillo neón. Todas las reclamaciones de capital nulas bajo la cláusula 17b. Propiedad reasignada bajo provisión individual de conformidad con la ejecución del fideicomiso preestablecido. Esa frase había tardado años en estar ahí, latente como un arma enterrada. Ahora estaba activa. Me imaginé a su padre leyéndola durante su expreso de mediodía, tal vez en su teléfono, tal vez impresa por algún asistente al que todavía trataba como si fuera 1994. Y me imaginé el momento en que releería esa línea una y otra vez hasta que finalmente hiciera clic. Convertí la casa en un activo de un solo hombre de la noche a la mañana. El silencio posterior fue la confirmación. Sin llamadas, sin correos electrónicos, solo un vacío donde el pánico intentaba decidir en qué dirección correr. A las 10:03 de la noche, sonó el timbre de mi puerta. No respondí. En su lugar, me senté en mi oficina viendo cómo se multiplicaban los hilos de correo electrónico. Notificaciones del administrador del fideicomiso. Una notificación de la compañía de títulos digitales. Cada línea aburrida, corporativa, sin emociones, perfectamente desapegada, como maquinaria rodando a través de un bosque de ilusiones que ellos habían pensado que eran reales. Ella todavía no había enviado un mensaje de texto. No hay bromas ahora. No hay estás siendo ridículo. No hay emojis coquetos. Porque a estas alturas, incluso ella entendía que esto no era una pelea por un sofá o quién se quedaba con la licuadora. Se trataba de terreno, de cimientos, el lugar donde había organizado fiestas, se había tomado selfies y le había dicho a la gente en nuestra casa. Pero ya no era suya. En realidad, nunca lo había sido. Lo más divertido, ni siquiera estaba enojado. Ya no. La ira requiere calor. Esto era hielo. Ella había hecho un espectáculo público. Yo había tomado una decisión privada. Ella me había avergonzado con una audiencia. Yo respondí con una firma, una que tenía peso, una que venía con implicaciones, una que ningún discurso o disculpa podía deshacer. Y la mejor parte, ella ni siquiera había comenzado a sentirlo todavía. La primera llamada llegó a la 1:41 de la tarde. Estaba en la tintorería, haciendo fila detrás de un hombre que discutía sobre las preferencias de almidón cuando su nombre iluminó mi pantalla. Dejé que sonara. 10 segundos después, otra llamada, luego otra, luego un correo de voz. Para cuando salí al estacionamiento, el mensaje ya se había transcrito a la mitad en mi pantalla. ¿Qué es esto de la casa? ¿Por qué el condado me está enviando correos electrónicos? Sonaba molesta. Aún no asustada. Molesta, como si hubiera cambiado la contraseña del wifi sin decírselo, como si fuera un inconveniente que esperaba que yo explicara con una disculpa tímida. No escuché el resto. No necesitaba hacerlo. Todavía se movía por su posición. Todavía vivía en la ilusión de que las consecuencias eran cosas que le sucedían a otras personas. Para ser justos, generalmente lo eran. Era atractiva, elocuente, estratégicamente vulnerable cuando era necesario. El tipo de mujer que había pasado su vida esquivando expertamente la responsabilidad con una combinación de actuación y encanto. Pero el encanto no reescribe contratos. A las 3:07 de la tarde, envió un mensaje de texto: «Oye, ¿puedes decirme qué está pasando? Este aviso de reevaluación es extraño. ¿Pasó algo con la hipoteca?» A las 4:18 de la tarde, volvió a llamar. Sin correo de voz esta vez. Y luego silencio, del tipo que comienza a espesarse, como la niebla que se desliza sobre un acantilado. Cuando entré en el camino de entrada justo después de las 6, las luces del pasillo delantero ya estaban encendidas. Me detuve un segundo en el coche. Había llegado a casa antes que yo. Eso significaba que la actuación estaba por llegar. Los ojos heridos, la voz suave, tal vez incluso un poco de humor autocrítico sobre el mal momento. Y, oh Dios, no tenía ni idea. Abrí la puerta principal. Estaba esperando en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, los tacones quitados, una copa de vino blanco medio llena en la encimera, intacta. No dijo nada de inmediato, solo me observó dejar mis llaves y quitarme la chaqueta.
Entonces, dijo finalmente, recibí algunas cosas raras hoy. No respondí. Simplemente entré en mi oficina, abrí el archivador y saqué una sola hoja de la carpeta azul. Me tomé mi tiempo, dejé que el silencio se alargara, dejé que se preguntara qué página estaba pasando, qué papel estaba a punto de poner en sus manos. Cuando volví, no me senté. No expliqué. Simplemente le extendí el papel como si fuera un recibo de algo que había olvidado que pidió. Lo tomó, frunciendo el ceño, lo escaneó una vez. Observé cómo se movía su boca mientras leía el número de la cláusula en voz alta. Cláusula 17b. La segunda vez que lo leyó, sus labios no se movieron. Se puso pálida. No dramáticamente, no de una manera que aparecería en una película, sino un drenaje lento como el color que se desvanece desde las esquinas de su cara. Esto es viejo, dijo finalmente. Esto es de cuando empezamos. Espera, firmamos esto juntos. No respondí. Siguió leyendo. En caso de humillación pública o daño a la reputación. Sus ojos saltaron hacia adelante, buscando lagunas, asteriscos, salidas. Pero el texto legal no tiene piedad, ni emojis, ni tono para suavizar el impacto, solo geometría fría, cláusula tras cláusula diseñada para sobrevivir a la manipulación. Me miró. La copa de vino detrás de ella reflejaba la luz del techo como un foco en un drama policial. No quise decir nada con esa broma, dijo, con la voz de repente demasiado alta para la habitación. No era en serio. Estás exagerando. Siempre exageras cuando la gente te toma el pelo. Todavía nada de mí. Pero no puedes simplemente. Simplemente tomar la casa. No es así como funciona. Estamos casados. La compramos juntos. Levanté una mano lentamente, luego toqué la línea de la firma en la página que todavía sostenía. Su nombre en su propia letra. Su respiración cambió. Más superficial ahora. No rabia, no lágrimas, solo un zumbido acelerado de pánico que aún no había encontrado una dirección. Dejó la página, se sentó en el borde del taburete de la cocina como si sus piernas hubieran decidido que ya no se podía confiar en ellas. Lo sabías, dijo en voz baja. ¿Recordabas esto de hace todos esos años? Asentí una vez. Solo una vez. Se quedó mirando el papel. ¿Por qué no dijiste nada? No preguntaste, dije. Fue lo primero que dije desde que entré en la casa. Su boca se abrió, luego se cerró. Los engranajes todavía giraban, pero no conectaban. Se estaba dando cuenta lentamente, dolorosamente, de que había activado un cable que ni siquiera recordaba que estaba allí. Que el pequeño acto de comedia improvisada que montó a mi costa no solo era de mal gusto. Era legalmente procesable. Miró el vino, luego a mí. Y entonces, por primera vez en todo nuestro matrimonio, se quedó en silencio. No en silencio porque estuviera planeando su siguiente línea. No en silencio porque estuviera ofendida. En silencio porque, por una vez, genuinamente no sabía qué decir. Me di la vuelta y subí las escaleras. No me siguió. Él insistió en que nos reuniéramos en su casa. Por supuesto que lo hizo. El control era su oxígeno, y en su mente, la ubicación era una ventaja. Quería la ventaja de jugar en casa. Sus suelos de madera pulida, sus grandes pinturas al óleo de hombres que pensaban que la lealtad se medía en obediencia. El tipo de casa donde el termostato está fijado a 68 grados todo el año, y se espera que te congeles o sudes en silencio. Llegué a las 5 de la tarde en punto. Sin chaqueta, sin corbata, solo un hombre con una delgada carpeta negra que contenía el tipo de documentos que no necesitaban teatralidad. Su hija me había enviado 4 mensajes de texto esa mañana pidiéndome que simplemente hablara con él, que le ayudara a entender. No respondí. Supuse que los documentos se encargarían de explicar. Abrió la puerta con esa extraña sonrisa que los hombres mayores usan cuando creen que todavía tienen la ventaja. Sin apretón de manos, solo un rápido entra como si estuviera allí para disculparme. En el momento en que entramos en su estudio, comenzó la actuación. La jodiste, ladró, apenas dejándome sentar.
No me importa lo que diga tu abogado. Sabías que ella no entendía lo que estaba firmando. Dejé la carpeta en la mesa de café y la abrí con calma. La primera página, su propio acuerdo de contribución a la casa, fechado, escaneado, contrafirmado, sin ningún gravamen, cláusula o condición adjunta. La segunda página, el documento de refinanciación de hace 6 años, la firma de su hija reconociendo la consolidación de la hipoteca solo a mi nombre. La tercera página, una copia notariada del acuerdo posnupcial. Su firma de nuevo, sus iniciales junto a la cláusula 17b. Su mancha de lápiz labial, tenue pero presente. Se inclinó hacia adelante, leyendo a tragos rápidos. Esperé. Ella no leyó esto, murmuró, como si eso lo excusara. Esa no es mi responsabilidad, dije con ecuanimidad. Se levantó, caminó de un lado a otro, se frotó las sienes como si estuviera audicionando para un anuncio de migraña. La manipulaste. Sabías que no entendería este lenguaje legal. No me inmuté. Lo firmó 2 veces. Tú estabas allí cuando te dijo que yo podía encargarme de la refinanciación. ¿Recuerdas? Hizo una pausa. Lo vi entenderlo. ¿Cuántos de sus propios recuerdos contradecían su indignación? ¿Cuántas veces le dijo que simplemente firmara y confiara en el hombre? Me señaló con un dedo tembloroso. Te estás escondiendo detrás de un tecnicismo. No, dije, estoy parado sobre una base que tú ayudaste a construir. Simplemente no te molestaste en leer los planos. Su voz se quebró cuando gritó. ¿Crees que esto te convierte en una especie de hombre? Arrebatarle la seguridad a tu esposa por una broma. No me molesté en responder. En cambio, volví a meter la mano en la carpeta y saqué el vídeo, pausado en el fotograma donde ella estaba de rodillas, sosteniendo el anillo hacia Kyle como si estuviera audicionando para un especial de comedia. Su rostro era visible en el fondo, pálido, sin gracia. Lo miró fijamente. No te atrevas a usar ese momento como un arma, dijo, su voz de repente pequeña. Ya es un arma. Ella sacó el bolígrafo, dije. Sacó su teléfono y marcó. Ya sabía a quién estaba llamando. Su abogado de familia, algún fósil de la Ivy League que probablemente usaba gemelos y la palabra caballero sin ironía. Puso la llamada en altavoz. Roger, dijo. Tenemos una situación. El marido de mi hija está tratando de evitar su parte de la casa usando alguna cláusula enterrada en un posnupcial. Una pausa. Luego la voz cansada del abogado, diminuta a través del altavoz. Se trata de la presentación de activación del fideicomiso que vi esta mañana. Sí, espetó. Está reasignando la escritura. Dice que ella renunció a sus derechos. ¿Lo hizo? Preguntó el abogado. Sin emoción, solo años de fatiga legal destilados en 2 sílabas. Ella no sabía que lo estaba haciendo. Esa no es la pregunta, dijo el abogado. Lo avergonzó, agregó rápidamente. En su fiesta de cumpleaños, hizo una especie de broma estúpida. Ahora está tratando de quitarle todo. Hubo una larga pausa. Luego, fue público el incidente. Sí, dijo, escupiendo la palabra. Un patio trasero lleno de invitados. Le propuso matrimonio falsamente a un compañero de trabajo como una maldita lunática. Otra pausa. Y luego el abogado suspiró. Fue silencioso, pero cayó como una piedra. Entonces me temo que es dueño de la casa. Silencio. El padre de ella parecía como si alguien le hubiera cortado las cuerdas desde adentro. Se sentó lentamente como si el peso de esa frase le hubiera roto algo en las rodillas. Él no puede simplemente hacer eso, dijo, con la voz quebrada. Ya lo hizo, respondió el abogado. Llamaré a la Junta. Hablaré con urbanismo. Bloquearé la reevaluación. Jim, interrumpió el abogado. Esto es hermético. Le diste un regalo. Ella renunció a sus derechos. Él tiene documentación, firmas, incluso evidencia en vídeo para la invocación de la cláusula. Si vamos a juicio, él gana públicamente.
La llamada terminó con un clic seco. Nos quedamos sentados allí. Nadie se movió. La habitación se sentía más pequeña ahora. Las pinturas parecían más viejas. Miró la carpeta, luego a mí, luego a algún lugar detrás de mí, a la nada. Le di ese dinero para protegerla, susurró. No, dije, levantándome. Me lo diste a mí, y yo lo protegí. Dejé la carpeta abierta sobre la mesa. Que se la quedara. Que se sentara con los fantasmas del papeleo y el orgullo. Afuera, el cielo estaba despejado, frío, pero limpio. Adentro, el colapso ya había comenzado. Llamó suavemente, como si la casa pudiera rechazarla antes que yo. Pasaban de las 10 de la noche cuando abrí la puerta, y allí estaba ella en el escalón de la entrada, no con uno de sus atuendos seleccionados ni con esa expresión ensayada que usaba en las cenas familiares, solo pantalones de chándal. Una sudadera con capucha 2 tallas más grande y los pies descalzos en chanclas de diseñador que de repente parecían fuera de lugar. Su cara estaba restregada, sin base, sin rímel, sin armadura pulida, solo la mujer debajo, la que, hasta hace poco, creía que el mundo se doblegaba por ella si sonreía lo suficientemente amplio. Pensé que me amabas, susurró, como si fuera una contraseña para una puerta que ya había cerrado con llave desde el otro lado. Sostuve su mirada. ¿Lo hice? Esa verdad aterrizó entre nosotros como un plato caído, ya roto antes de tocar el suelo. Esperó. Era buena en eso, dejando que el silencio trabajara a su favor, haciendo parecer que ella era la frágil, la víctima de algún malentendido que debería ser barrido con un cálido abrazo y borrón y cuenta nueva. Pero esta vez, el silencio no se plegó en su dirección. Solo estaba. Comenzó, con la voz quebradiza. No estaba pensando. No pensé que. Dios, era una broma. Caín lo sabía. Todos lo sabían. No, dije, todos lo vieron. Se estremeció ante eso porque sabía que era verdad. No solo había montado una escena. Había construido una, la había enmarcado, había dicho la línea, había dado en el clavo. El problema no era lo que dijo. Era que fue intencional. Miró por encima de mi hombro como si pudiera pasar a mi lado, como si todavía hubiera alguna versión de esto en la que pudiera entrar, sentarse en el borde de la cama y llorar mientras yo le frotaba la espalda y decía las cosas que esperaba. En cambio, di un paso adelante y dejé que la puerta mosquitera se cerrara detrás de mí. Parpadeó, sorprendida. ¿Podemos hablar?, preguntó, pero no era realmente una pregunta. Era un reflejo. Negué con la cabeza una vez. Mi abogado me aconsejó no hacerlo. Su boca se abrió, se cerró, y luego se abrió de nuevo. ¿Hablas en serio? Soy preciso, dije. Lo has sabido desde el día en que te expliqué las tablas de amortización en nuestra segunda cita. ¿Te reíste en ese entonces, recuerdas? ¿Lo hizo? Pero no se reía ahora. Estás sacando esto de proporción. ¿Y tú pensaste que arrodillarte frente a otro hombre en mi fiesta de cumpleaños era una broma inofensiva? Es gay, soltó, desesperada ahora. Kyle es gay, por el amor de Dios. Así que el cuchillo que usaste era de goma, dije. ¿Crees que eso lo hace menos humillante? No respondió, pero sus hombros se hundieron. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma como si el frío finalmente se estuviera registrando. Me estás castigando, dijo. Esto es solo un castigo. No, dije. Esto es estructura. Esta es la arquitectura que ayudaste a construir, y ahora te sorprende que los cimientos no se muevan solo porque lo sientes. Miró más allá de mí de nuevo, sus ojos buscando una salida que no existía. ¿A dónde se supone que debo ir? Esa es una pregunta para tu padre, o para Kyle, o para quien quiera que quiera arrodillarse. Se mordió el labio. Sus ojos brillaron, pero no salieron lágrimas. No estaba llorando. No realmente. Todavía no. Solo realizando el contorno, esperando la siguiente señal. Nunca dejé de amarte. Lo intentó de nuevo, y sonó como un último esfuerzo desesperado para invocar magia de las cenizas. Te creo, dije.
Simplemente te amabas a ti misma un poco más. Esa dio en el blanco. Su boca se crispó. Sus ojos se endurecieron por medio segundo. La ira abriéndose paso a través de las grietas de la lástima. Siempre estuvo allí, justo detrás de la máscara. En el momento en que no obtenía lo que quería, el amor se convertía en resentimiento. Pero no esta vez. Esta vez no tenía el terreno sobre el que pararse. El escenario había desaparecido. El guión estaba hecho trizas. Alcancé el pomo de la puerta detrás de mí. Retrocedió como si la hubiera golpeado. Buenas noches, dije, y cerré la puerta. Sin portazo, sin drama, solo un clic. Se quedó allí un momento más, supongo. No miré por la ventana. No necesitaba hacerlo. Afuera, el viento se levantó. Adentro, la casa finalmente se sintió silenciosa. No pacífica, no curada, solo silenciosa. Y no iba a dejarla entrar de nuevo. El sitio web del secretario del condado no tiene fanfarrias. No hay música ominosa cuando la escritura se actualiza, ni texto rojo que grite, lo has perdido todo. Solo una nueva línea en una seca página municipal. Nombre del propietario, fecha de presentación, parcela reasignada. Pero cuando actualicé la página y vi mi nombre listado, solo, bajo propietario único, me recosté y solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La transferencia se había completado. Sin impugnaciones, sin extensiones, solo una silenciosa máquina burocrática haciendo lo que mejor sabe hacer, procesar lo inevitable. Para esa tarde, el rastro de papel se hizo público. Las bases de datos de bienes raíces se actualizaron. Las agencias de títulos se sincronizaron. Y en algún momento entre el almuerzo y la hora feliz, su padre se enteró. No me había llamado, por supuesto que no. Todavía tenía demasiado orgullo, incluso ahora, pero me enteré a través de un amigo en urbanismo. Intentó bloquear una reevaluación de permisos. Alegó un error administrativo. Dijo que estaba bajo revisión y presionó para un retraso. Incluso había mencionado al senador estatal con el que una vez jugó al golf. No importó. El equipo legal del fideicomiso ya había respondido antes de que él le diera a enviar. La reasignación era permanente, no en el limbo, no pendiente, final, no impugnable. No se lo tomó bien. Aparentemente, recurrió a todos los contactos que tenía. Amigos de bienes raíces, abogados de uso de la tierra, incluso intentó un favor de alguien en la oficina del registrador que le debía algo por un intercambio de tierras por la puerta de atrás hace 10 años. Cada vez se topó con la misma pared, documentación hermética, formularios de consentimiento, presentaciones con sello de tiempo, rastros digitales que llevaban directamente a la firma de su hija. Y a la mía. La casa, el legado familiar, como le encantaba llamarlo, ahora estaba enteramente a mi nombre. Y peor, les había sido arrebatada, no a través de algún acto dramático de traición, sino a través de su propia apatía, sus firmas, su ignorancia, su arrogancia. El golpe final llegó en la cena, una tranquila noche de domingo, aparentemente solo ellos dos. Ella no estaba comiendo, solo empujando pasta fría en un plato. Él había estado caminando de un lado a otro durante horas, con el portátil abierto en la encimera de la cocina, los documentos abiertos, todavía convencido de que podía aplicar ingeniería inversa a la pérdida. Fue entonces cuando preguntó, ¿qué dijiste exactamente en esa fiesta? Ella parpadeó. ¿Qué? Textualmente, dijo él. ¿Cuáles fueron tus palabras? Ella dudó. Probablemente pensó que no importaba. Todavía no captaba la gravedad. Dije, comenzó, con voz insegura. Dije, te harás cargo de este viejo. Y luego me reí. Eso es todo. Era una broma. Esperaba que él se burlara, tal vez se riera con ella en retrospectiva, tal vez murmurara sobre mi ego y cómo siempre había sido sensible. En cambio, su rostro se drenó por completo. Dijo que de hecho se sentó. Le hiciste invocar la cláusula 17, siseó. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Te burlaste de tu marido en un evento familiar frente a testigos. Esa cláusula nunca debía activarse.
Era solo un cortafuegos legal, un tecnicismo. Pero ahora es real. Tú la hiciste real. ¿Te das cuenta de lo que le hiciste hacer? Ese fue el momento en que la golpeó. No cuando me fui. No cuando recibió el aviso de reevaluación. No cuando se paró descalza en el porche rogando por una conversación. No, el momento en que su padre la miró a los ojos. No como su niñita, sino como la que le había costado todo lo que él pensaba que controlaba. Fue entonces cuando se dio cuenta. Porque no solo me había avergonzado. Había activado el detonador de las ilusiones de su propia familia. El legado que su padre exhibía como un trofeo, desaparecido. El capital del que solía presumir en conversaciones con su grupo de brunch, eliminado. Y la casa, el símbolo de estatus, de control, de permanencia. Pertenecía al hombre del que se burló públicamente. No gritó después de eso. Aparentemente no habló. Simplemente se levantó de la mesa, fue a su oficina y cerró la puerta. Ella se quedó sentada, sola, todavía sosteniendo su tenedor, todavía sin comer. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos se había dado cuenta, era que yo aún no había terminado. Porque los rastros de papel no solo terminan en las escrituras. Se ramifican, se extienden, y ella había firmado más de una cosa en su vida sin leerla. Esto era solo el comienzo de su educación. El patio trasero se veía diferente ahora, no porque yo hubiera cambiado algo. Los mismos muebles de patio. Las mismas luces de cuerda todavía colgando de un poste como un hilo suelto. La misma mancha en la losa de donde alguien derribó sangría durante la fiesta. Pero se sentía diferente, como si el suelo recordara. ¿Estaba tranquilo? Solo yo. La botella de Bookers que había estado guardando desde el otoño pasado y mi portátil abierto sobre la mesa. La misma mesa donde ella había levantado un anillo de plástico como si fuera una broma. Y la misma mesa donde ahora veía las últimas alertas de correo electrónico llegar como pequeñas notas de un universo que finalmente se había puesto de mi lado. Asunto, escritura finalizada, parcela 773B48. Asunto, transferencia de título completa. Confirmación del registrador del condado. Asunto, hipoteca resuelta, reconocimiento de saldo cero. Cada uno golpeaba mi bandeja de entrada con el suave din de la inevitabilidad. No brindé. No dije nada. Solo serví 2 dedos de bourbon en el vaso, lo sostuve a la luz por un segundo, luego tomé un sorbo lento. Dejé que quemara hasta el final. Al otro lado de la ciudad, ella probablemente estaba sentada en el sofá de la sala de su padre, con una hoja de cálculo de anuncios de alquiler abierta, tratando de averiguar cuánto tiempo sus ahorros podrían cubrir un depósito. Quizás llamando a amigos, pidiendo opciones a corto plazo, quizás incluso tratando de involucrar a Kyle en el lío, aunque dudaba que él estuviera respondiendo. Ese tipo de vergüenza ajena tiende a cortar incluso la fantasía más fuerte de marido de trabajo. Y su padre, se había vuelto un fantasma. El hombre que una vez monopolizaba la conversación en cada cena, cada barbacoa, cada 4 de julio, ahora no podía mirar a sus propios contactos a los ojos. Un favor de más, una suposición de más. A las 6:43 de la tarde, recibí un mensaje de texto de Ray, un compañero de la universidad. Ni siquiera conocía los detalles. Simplemente pasó por la casa de ella de camino a recoger a su hijo del fútbol. Acabo de ver a su padre gritando en su entrada. Parecía que iba a lanzar su teléfono a un arbusto. ¿Qué demonios hiciste? Me quedé mirando el mensaje, sonreí, respondí. Mi cumpleaños vino con un regalo este año. Y eso fue todo. Sin montaje de venganza, sin derribo público, sin monólogo triunfante, solo una transferencia de poder, firmada y sellada, y una mujer aprendiendo lentamente que no todos los hombres se van magullados y rogando. Algunos simplemente se van y se llevan los cimientos con ellos. El vecindario comenzaba a asentarse en la noche. Los aspersores se activaron calle abajo. Un perro ladró en alguna parte. El viento movió las campanas de viento que compramos juntos en un viaje a Asheville. Dejé que sonaran. Dejé que el aire se moviera por el espacio como si necesitara estirar las piernas después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró de nuevo.
Otro mensaje, esta vez de ella. Solo una palabra. Por favor. No respondí. Cerré el portátil, apuré el último sorbo de bourbon y me recosté en la silla. La noche en que se burló de mí, había buscado risas. Ahora solo había silencio, y yo no necesitaba aplausos. Tenía la escritura.